En el caso de Gabriela, la propuesta original vino de una escritora ecuatoriana, Adelaida Velasco, que ella compitió con Hermann Hesse, compitió con Thomas Eliot, compitió también con André Gide, el francés. Esta mujer en 1945, cuando se reinicia la entrega de los Nobel, es ella la agraciada con este galardón tan importante. Ella tuvo muchos detractores, yo creo que esencialmente producto de esta cosa tan chilena que es el chaqueteo. Gabriela nunca terminó de estudiar nada, ella fue expulsada de la escuela. Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. De mano de Su Majestad el Rey, el Premio Nobel de Literatura que le ha sido otorgado a usted por la Academia Sueca. Hoy Suecia se vuelve hacia la lejana América Ibera para honrarla en uno de los muchos trabajos de su cultura. El espíritu universalista de Alfredo Nobel estaría contento de incluir en el radio de su obra protectora de la vida cultural al hemisferio sur del continente americano, tan poco y tan mal conocido. Por una aventuranza que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza. Esta era Gabriela Mistral en su discurso al momento en que recibe el Premio Nobel el 10 de diciembre de 1945. Mistral fue la primera persona latinoamericana en ganar un Nobel de Literatura y la única mujer de esta región que ha alcanzado ese galardón. ¿Cómo fue su camino para llegar a recibir este reconocimiento mundial? Lo conversaremos aquí en este podcast con el ex ministro de Estado y diplomático José Goñi, autor del libro Gabriela, su difícil camino al Nobel. Bienvenido, José, qué gusto tenerte aquí en el programa. Gracias por aceptar esta invitación desde el Museo Histórico Nacional. Encantado, Rocío. Un gusto poder conversar sobre Gabriela, y otras cosas que salgan en la conversación. Sí, bueno, yo debo reconocer que he empezado a transformarme en una Mistral lover o mistralómana, como dice por ahí tu libro, que se empieza a dar una época en que todos se empiezan a seguirla, a quererla, a mirarla, a observarla, luego de que gana el premio Nobel, porque yo me había quedado siempre con la idea de niña cuando uno lo fuerzan a aprenderse un par de poemas de ella en el colegio y no conocía más, pero ya hace algunos años que me he ido adentrando en sus otras facetas y es realmente una mujer fuera de serie. Fue una mujer, pero increíble, y de solo imaginarme además que ella vivió en una época que ya son hace casi 100 años, me parece muy fascinante. Eso respecto a mí para introducir esto, pero yo quiero saber en tu trayectoria, yo sé que has sido embajador en diferentes países, entre ellos Suecia, ¿por qué surge tu interés de investigar a Gabriela Mistral? Mira, yo debo comenzar reconociendo que yo soy doble militante. Uh-huh. Soy nerudiano y mistraliano. Hay algunos que lo ponen en contradicción, pero yo al contrario, creo que son nuestras dos grandes autoridades literarias y que debemos respetar y conocer. ¿Por qué Gabriela? Básicamente porque no sabemos nada de Gabriela. Es una realidad, pero nuestro país la ha ignorado consciente o inconscientemente, o ambas cosas, durante demasiado tiempo. Como tú bien expresabas en tu reflexión inicial, ella fue una mujer extraordinaria. Yo me atrevo a llamarla la mujer más importante de la historia de Chile, que nos ha dejado muchísimo, que nos ha puesto en el mundo en momentos en que nadie sabía probablemente la existencia
de Chile, Así es. y sí que ahora incluso más amplio, de la América hispana, como se le llamaba entonces. Era algo muy, muy desconocido. De hecho, una primera anécdota es recordar simplemente que, referente a los premios de literatura, Nobel de literatura, solo Rabindranath Tagore, previo a Gabriela, había sido un no europeo y no norteamericano que había recibido el premio Nobel. O sea, que se lo concedieran a esta mujer de este país tan desconocido ya era una verdadera revolución. Claro, del tercer mundo y mujeres además. Claro, o sea, ni siquiera había tercer mundo en ese momento, claro. Era una cosa indefinida. Así, como te digo, algunas partes le llaman América hispana o usan distintos nombres. En fin, pero esta mujer nos puso en el mundo y efectivamente fue querida de una manera inconmensurable, tanto primero en América Latina, como llamamos hoy día, como en los países que ella visitó en Europa. Esa visita que ella hace a Europa, que fue parte importante de la investigación, mucha de esa información inédita que yo publico en esta novela histórica, a Suecia, que fueron casi un mes, 28 días, fue de un impacto en la sociedad sueca tremendo, de lo cual yo tampoco tenía ninguna dimensión hasta que me puse a investigarlo. Y lo investigué en las fuentes originales, en la prensa, en las revistas de la época, en toda Suecia, bueno, en otra parte de Europa también, pero me concentré en Suecia, que es lo que era el objetivo, y ver cómo llega ella al premio Nobel, con quiénes compite para llegar al premio Nobel. Porque parte de la ignorancia nuestra, muy chilena, de ese desconocimiento, no faltan aquellos que dicen que a Gabriela le llegó el premio poco menos que por casualidad. Pero cuando tú analizas no solo la carrera de ella, los tremendos esfuerzos que hizo ella, y cómo fue siendo conocida en el mundo, lentamente, en medio de la guerra además. Recordemos que el año 39 se inicia la Segunda Guerra Mundial, en septiembre del 39, con la invasión a Polonia por parte de las tropas alemanas nazis. Entonces, en medio de todo eso, esta mujer en 1945, cuando se reinicia la entrega de los Nobel, que fue suspendido en 1940 justamente como protesta por la guerra, es ella la agraciada con este galardón tan importante. Entonces, todo ese proceso era el que me interesaba conocer, era el que me dediqué a investigar, y es lo que relato en esta novela. Y que, como tú decías, no se conoce nada. O sea, uno sabe el hecho, pero yo no tenía idea que estuvo casi un mes allá, por ejemplo, como nos estabas diciendo. Era el año 1945 cuando ella recibe el Nobel, tenía 56 años. Antes de que vamos a entrar en Gabriela en detalle, te quería preguntar por la entrega del premio, porque hay muchas cosas que se dicen, pero tampoco sabemos bien en qué consiste el premio, cómo es todo está tras bambalinas, si hay que poner propuestas, si hay un grupo de personas que tienen que decir, miren, consideren a esta poeta, a esta literata para el Nobel, o es una elección que la hace quién. Además, tampoco sabemos. Mira, el premio el proceso al Nobel en general, que sigue siendo válido hasta el día de hoy, con cambios, por cierto, y los primeros Nobel se entregaron en 1901, imagínate. Ahí está como muy establecido. Estos suecos son siempre muy ordenados en todas estas cosas. Está muy establecido quiénes pueden y quiénes no pueden proponer a los Nobel. En el caso de literatura, son las academias literarias de los distintos países, centros universitarios relevantes o ex premios Nobel, los que son los caminos habituales de las propuestas para postular a este Nobel. En el caso de Gabriela, la propuesta original vino de una escritora ecuatoriana, Adelaida Velasco, que era muy amiga de Gabriela, y ella le escribe en 1939 a Pedro Aguirre Cerda, que era nuestro presidente de la República,
que además fue un gran benefactor de Gabriela. Pedro Aguirre fue no solo un gran político, sino que un profesor también, y se acercó mucho a Gabriela. Gabriela siempre tuvo un apoyo muy importante desde que se conocieron, si mal no recuerdo, en 1916, se conocieron en San Felipe, si mal no recuerdo. Y entonces se armó una amistad muy intensa entre ellos, y bueno, esta señora le escribe al presidente, y el presidente acoge esta solicitud de inmediato e instruye que se comience a trabajar para hacer la propuesta. Como las propuestas no las pueden hacer los gobiernos, lo hizo la Universidad de Chile, lo que hoy día es la Facultad de Educación de la Universidad de Chile. Y lo curioso fue, y que llamó la atención en la academia, es que esta propuesta, viniendo de un país determinado, de Chile en este caso, a través de la Universidad de Chile, inmediatamente logró adhesiones de otras academias y universidades de otros países de América Latina, de inmediato, de Brasil, de Ecuador mismo, de Puerto Rico, en fin, de muchos países. Entonces, esto ya fue un hecho que llamó la atención. Y la postulación de Gabriela queda registrada en los documentos oficiales de la Academia Sueca, que es la que otorga los Nobeles, a través del llamado Comité Nobel, en 1940. Ese año, como recordé recién, se suspende la entrega de los Nobeles en protesta por el gobierno, el reino y la Academia Sueca de la guerra que se había iniciado anterior, pero la Academia Sueca y el Comité Nobel, que son 5 miembros de la Academia Sueca, la Academia Sueca es como la Academia de la Lengua Española, más o menos equivale, y estaba inspirada en la Academia Francesa entonces. Bueno, son 5 los miembros que forman este comité, pero ellos, a pesar de que se suspende la entrega, todos los años siguieron trabajando como si fueran a otorgar el Nobel. No dejaron todos los años hacer todo el proceso. Entonces recibían las propuestas y las iban trabajando, iban seleccionando, pues en esos entonces recibían, no sé, 100, 80, 100 propuestas, y la iban reduciendo a través de distintos procesos hasta llegar a una lista corta, que normalmente la integraban 4 o 5 candidatos. Lo interesante es que Gabriela logra entrar en las listas cortas todos estos años, 40, 41, 42, etc., y que, reitero, no se entregaban los Nobel, pero se hacía el mismo proceso como si se fueran a entregar. Y esto permitió que incluso el conocimiento de Gabriela fuera siendo más amplio. Por ejemplo, en el año 40 no había nada traducido al sueco. Pero uno de los miembros de la academia, que en ese momento no era miembro de la academia, ingresa después, que fue su primer gran traductor, toma muchos poemas de Gabriela y hace una publicación en una revista literaria sueca en 1941. La academia sueca, entre los cuales había muy pocos que hablaban español, pide un informe a otro experto sueco, que en ese momento era presidente del Instituto Sueco, que era un instituto de asesoría para la entrega, para la selección de los Nobeles, y allí también hay nuevamente traducción de poemas de Gabriela y una biografía de Gabriela, que están escritos en 1940 y 1941. Son 2 informes distintos, que yo también encontré ahí en los archivos de la Academia Sueca. Y allí se va introduciendo esta figura, primero a los grandes especialistas, a los miembros de la academia. La embajada chilena en ese momento juega un rol importante en difundir la obra de Gabriela a la prensa, de hacer llegar documentos a especialistas. Como no podía haber una interacción directa a la embajada con la academia, eso está vedado, sí se hizo una estrategia interesante y muy inteligente de
de darla a conocer por otros medios. Ujú. Paralelamente se estaba preparando una traducción al francés, que en esa época era el idioma más importante, Claro. el rol del inglés de hoy día, Ujú. en París justamente. Traducción que estuvo lista justo el día mismo en que las tropas alemanas llegan a París. Entonces no se alcanza a publicar en esos años, se publica un poco después. Pero ya se empieza a difundir la obra de Gabriela en otros idiomas. Habían algunas traducciones también de poemas al inglés, etcétera, etcétera. Entonces, esta figura se empieza a dar a conocer y se empieza a sentir este apoyo enorme de Iberoamérica o Latinoamérica, en fin, que, reitero, llama la atención, porque normalmente eran un país, un candidato de un país tenía el apoyo de ese país. Claro. Pero no se cruzaban los apoyos. Bueno, y ella estuvo presente en toda esa carrera entre el 40 hasta que lo obtiene en 1945, de manera muy, muy notable, muy presente y compitiendo con grandes. Eso iba a preguntarte, ¿eh? Si es que pudiste averiguarlo en la investigación, ¿quiénes más estaban compitiendo por el premio por esos años? Mira, la verdad es que eso fue otra de las cosas impresionantes para mí, enterarme, por ejemplo, que ella compitió con Hermann Hesse, wow. el autor de Damián, que fue premio Nobel en 1946, el año siguiente de Gabriela. Compitió con Thomas Eliot, este tremendo escritor, sí, que también obtiene el premio Nobel el año subsiguiente, el año 48. Y compitió también con André Gide, el francés, quien obtuvo el premio Nobel en 1947. O sea, si tú ves los competidores más cercanos de Gabriela en aquel momento, Hesse gana el 46, Hesse, Gide el 47, Eliot el 48. También había otro escritor, John Steinbeck, que obtiene el Nobel en 1962, o sea, bastante más tarde, pero también ya jugaba parte de la grilla, de la competencia en aquel momento. O sea, 4 de los competidores directos de Gabriela, que llegaron, digamos, a las finales en estos procesos, obtuvieron los premios Nobel posteriormente. Y también el gran competidor que tuvo Gabriela durante muchos años, y particularmente el año 45, fue Paul Valéry, el poeta francés, que tiene una poesía muy distinta a Gabriela, pero que era la gran eminencia mundial, por lo menos en Europa en ese momento. Pero Valéry fallece ese año, y eso obviamente lo inhabilita para obtener el premio Nobel, a pesar de lo cual se da una gran discusión, que yo relato de la novela interna en este comité Nobel, en estos especialistas que entregan, que deciden el Nobel, si se lo otorgan a Paul Valéry póstumo o le entregan a Gabriela Mistral. Además, todos eran hombres, ella era la única mujer, eso ya habla de, no sé, no estaba viva en esa época, pero todo indica que aquí éramos un país pobre, más atrasado, las mujeres, no sé si para entonces ya votaban aquí en Chile, no estoy segura. Votaban en las elecciones municipales, pero no en las presidenciales. Ya, increíble, entonces tener una mujer premio Nobel. Para entonces, cuando ella recibe el Nobel, tenía 56 años y vivía aquí en Chile todavía no, vivía allá en Estados Unidos, ¿o no? No, en ese momento ella era cónsul de Chile en Río de Janeiro, Brasil. Ella fue diplomática chilena durante muchos años. En 1932 tiene su primer nombramiento, que curiosamente no lo puede asumir porque es nombrada en Génova, en Italia, en la época del fascismo de Mussolini. Y ella se había manifestado en contra del fascismo, entonces no es aceptada por el gobierno de Mussolini y no puede asumir su cargo de cónsul en 1932, a pesar de que ella ya se había trasladado a vivir en la cercanía de Génova. De ahí es destinada entonces en Madrid, 2 años después, como cónsul en Madrid. Y ahí comienza una larga vida diplomática por cuenta del gobierno de Chile, y paralelamente también, y ya de antes, de los años 25, ella había comenzado a tener distintas funciones en
lo equivalente a lo que podría ser las Naciones Unidas de entonces, que era la Liga de las Naciones, en distintos cargos en Europa, en organismos vinculados a educación, fundamentalmente educación, tanto en París como en Roma, como en Suiza. Entonces ella, a partir del año 25 aproximadamente, empieza a hacer una carrera internacional extraordinariamente interesante, centrada en Europa, que ella le interesaba mucho, y también en Estados Unidos. Y no nos olvidemos que en 1922 Gabriela es invitada por el gobierno de México. Acuérdate que la Revolución Mexicana, que duró muchos años, tiene su hito más importante en 1917, y poco después comienza a hacer su primera gran reforma educacional de la educación pública, y Gabriela, que ya se había dado a conocer como una gran pedagoga y poeta, es invitada por ese gobierno, por el ministro de Educación de la época, José Vasconcelos se llamaba, que era un gran hombre de cultura, un gran intelectual, a colaborar en esta reforma. Entonces Gabriela sale de Chile en 1922 y no regresa a vivir a Chile prácticamente nunca más. Nunca más, claro. Tiene visitas breves, el año 25 justamente, y después el año 32, me parece, regresa a Chile en visitas más bien familiares para cosas de trabajo, y posteriormente viene a recibir su Premio Nacional de Literatura. Porque esa es otra de las curiosidades. Eso, justamente te iba a preguntar de eso. Después del Nobel recibe el Premio Nacional de Literatura. ¿Cómo es posible eso? Bueno, es casi imposible que ocurra, pero en Chile ocurren cosas extrañas. Y entre otras, justamente esto. Después de su Nobel, ella es agraciada con el Premio Nacional de Literatura. Y viene el año siguiente justamente a recibirlo y en realidad a despedirse de Chile. Ella estaba muy enferma ya, tenía un cáncer al páncreas, que la lleva a la muerte en enero del 57, y hace una visita que no es de su total agrado, en primer lugar porque estaba de presidente don Carlos Ibáñez del Campo, que a ella no le gustó nunca como presidente, tuvo serias diferencias, e incluso hubo un periodo en que arbitrariamente, en el año 27, la primera presidencia de Carlos Ibáñez, suspende una pensión que tenía Gabriela por sus años de servicio en la educación pública chilena, durante 6 meses, dicen una fuente, y otras durante un periodo más largo. Pero hubo allí una relación de distancia, por decirlo diplomáticamente, entre el presidente de la época, Carlos Ibáñez, y Gabriela. Pero ella viene igual y tiene una visita extraordinaria, recibida acá como una reina, en todas partes que ella visitó, en Santiago, Valparaíso, qué sé yo, y sobre todo la zona norte, donde ella estuvo varios días por allí en su Valle del Elqui, que ella tanto amó y tanto escribió. Sí, aquí en el programa hemos conversado de ese viaje y de esa etapa también, otros libros que han abordado precisamente ese tiempo, pero me da la impresión que no se llevaba muy bien con la intelectualidad o el mundo político chileno. Sí, ella tuvo muchos detractores, yo creo que esencialmente producto de esta cosa tan chilena que es el chaqueteo. A Gabriela le fue muy bien desde muy pequeña, desde el punto de vista literario. Gabriela nunca terminó de estudiar nada, otra cosa admirable. Ella fue expulsada de la escuela en Vicuña, una niñita de 11 años. ¡Qué increíble! Los datos increíbles que nos has contado hoy. Claro, sí, es expulsada por ladrones, digamos, hay una historia ahí bien extraña, pero que incluso la profesora que la expulsa es su madrina, ahí de la escuela de niñas de Vicuña. Imagínate el trauma para una niñita de 9 años ser expulsada por ladrona, de manera absolutamente injusta, por cierto,
Pero esa Gabriela de esa época, bueno, que en realidad era Lucila, era una niñita extraordinariamente tímida. Cuenta ella misma incluso, que no tuvo palabras para poder explicarle a su profesora lo equivocada que estaba, y simplemente cayó. Y lloraba en silencio, mientras sus compañeras de curso la agredían. O sea, le hacían un mobbing, como diríamos hoy día, brutal, tremendo, tremendo. Pero a pesar de ese shock cultural, emocional, psicológico que ella recibe, lo maravilloso es que sale adelante. Sigue estudiando con su hermana, porque nunca más volvió o sea, volvió a escuelas, pero estuvo en momentos y no hizo ni siquiera la escuela básica completa, sino que fue básicamente su hermanastra quien la ayuda a educarse. Y después esta niñita joven ya intenta ingresar a la escuela normal de La Serena, con unos 14 años de edad, y no es aceptada, a pesar de que aprueba el examen. Es aceptada porque, según el cura, el capellán de la escuela normal, esta niñita escribía poemas paganos. Y los poemas paganos se referían a que escribía a la naturaleza. Imagínate la mentalidad de la época. ¡Wow! ¡Qué resiliente! Según este cura. Entonces no puede ingresar, pero se va a trabajar a la misma edad como ayudante de preceptora, que era el nombre para profesora en aquellos años, y comienza a trabajar y obviamente sus colegas no la aceptaban porque no tenía estudio, no había terminado siquiera de estudiar, como digo, la escuela básica, y ellas eran normalistas, entonces la miraban con despecho. Entonces, pero al mismo tiempo era de una brillantez que debe haber sobresalido, por supuesto, por sus condiciones intelectuales. Tenía opiniones sobre el sistema educativo desde muy joven, y en base a su propia experiencia, además de que ya estaba escribiendo poemas y artículos, ensayos en la prensa local, ahí en Serena, en Coquimbo, en esa área. Entonces, esta niñita, o esta joven, posteriormente, Lucila todavía, se va desarrollando y va generando anticuerpos en alguna gente entre sus iguales, por celos, por su brillantez, por destacarse y por no tener títulos. Pero al mismo tiempo, ya eso es lo curioso de su historia y parte de nuestra chilenidad, si bien tenía muchos detractores y detractoras, sobre todo mujeres, ojo, sobre todo mujeres, ella también logró importantes apoyos ya mencionaba a don Pedro Aguirre Cerda, primero como ministro de Educación, en 1914 le entrega su primer gran nombramiento, directora si mal no recuerdo, del liceo en Punta Arenas. En Punta Arenas, exactamente. Profesora de castellano y literatura. En los periodos anteriores ella había sido profesora primaria y profesora de distintas especialidades, pero no en su área de literatura ni en su área de idiomas, que ella logró manejar el idioma español de una manera extraordinaria. Bueno, Pedro Aguirre Cerda fue uno de sus grandes apoyos permanentes hasta la muerte del presidente, don Eduardo Frei, que era entonces un político muy joven, junto con Radomiro Tomic, que estaban formando ni siquiera la democracia cristiana, recién estaban armando lo que se llamó la Falange Nacional en los años 30, y también vieron en ella un espíritu creativo, novedoso, y que también le dieron mucho apoyo de distintas maneras, ya sea como abogados, ya sea como consejeros, ya sea como amigos, en fin. Entonces,
tuvo, como digo, también importantes apoyos que le permitieron ir desarrollándose profesionalmente durante aquellos años que fueron muy difíciles para ella. José, bueno, hay otro aspecto que también se aborda en tu libro que yo hacía anuncio al principio de esta conversación, que tiene que ver con lo que se desata luego que Gabriela Mistral recibe el premio Nobel. ¿Qué ocurre? Tú estuviste revisando la prensa sueca también. ¿Qué pasa una vez que ella recibe este tremendo honor? Mira, eso fue un fenómeno que yo lo considero realmente extraordinario, porque recién su obra, masivamente, se empieza a conocer para el gran público el mismo año, 45, el año del Nobel. Los especialistas lo conocían ya, desde el año 41 en adelante. Pero se genera lo que yo llamo una suerte de Mistral manía. O sea, Gabriela empieza a recibir demandas de encuentros de las más diversas instituciones y organizaciones de Suecia, principalmente Estocolmo, pero también de otros lugares. O sea, distintos clubes de mujeres, clubes literarios, universidades la invitan. Y a través de la prensa pude ver que había días en que tenía 2 o 3 actividades públicas. Los suecos, que eran y siguen siendo muy discretos, las actividades privadas no las publicaban, lo cual es una pena porque hubiera sido interesante conocer todo su programa. Pero las actividades públicas sí, y muchas veces con una larga referencia a lo que Gabriela había dicho. Y son cosas muy potentes, que ella habla de educación, de los derechos de los niños, de las mujeres, de las minorías, en general de la paz. Le preocupaba mucho el conflicto entre Israel y Palestina, que estaba en sus inicios en ese momento. La creación de Naciones Unidas, ella es también una de las impulsoras de la creación de Naciones Unidas. En fin. De la UNESCO, o sea, ella estuvo en todas. Podríamos decir hoy día, todas las causas justas de su época tuvieron la participación de esta Gabriela infinita. Entonces, esta demanda tremenda que empieza a tener del público la lleva a distintas reuniones y la saca incluso de la ciudad de Estocolmo, a Uppsala y a otros lugares. Aprovecha a hacer una visita también a lo que había sido la casa de escritoras suecas que habían fallecido, que ella había tenido algún tipo de admiración, en fin. Entonces, aprovecha día a día esa visita de manera muy intensa, muy intensa. Bueno, eso me permite a mí, como escritor, en la novela ahí, contar algunos hechos reales, también imaginarme otros hechos que podrían haber ocurrido, que son encuentros con distintas autoridades suecas. O sea, hay algunas cosas que sabemos, se encontró con el rey, con el príncipe, con el primer ministro, por razones estrictamente protocolares. Claro. Incluso. Pero, por ejemplo, cuando ella está en toda ocasión en 2 cenas, galas muy importantes, sentada junto al príncipe heredero, que posteriormente es rey de Suecia, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué conversaron? Estuvieron ahí varias horas, claro. Vayan a estar todo el tiempo. Entonces, eso me llevó a mí, por ejemplo, a estudiar cuáles eran los hábitos y los gustos y los intereses del príncipe heredero sueco. Y ver en qué puntos podían encontrarse con los intereses de Gabriela. Y esos son los temas de conversación que uno puede imaginarse, porque de eso no hay ninguna documentación, obviamente. Entonces, es bien impresionante, volviendo a tu pregunta, muy impresionante esta Mistral manía que se genera. Y ella incluso utiliza estas técnicas de discursos que se usan mucho hoy día, de dialogar con el público. Entonces, en una de las referencias en la prensa sueca, me encuentro que ya después de 1 semana, 2 semanas que estaba ahí, que tenía distintas reuniones con distintas organizaciones, ella le pregunta al público, ¿pero ustedes no están cansadas de mí? Y el público le contesta, no,
¿pero quieren que les siga hablando? Sí. O sea, unas cosas muy originales que no se daban simplemente. Claro. No, sí, un lenguaje muy cercano y muy coloquial. Imagínate una chilena y un público sueco. 1945. O sea, es maravilloso todo eso que ocurre. Maravilloso. Qué increíble. Bueno, Sí. José, se nos ha pasado volando el tiempo. Yo me quedo con un montón de preguntas. Espero que más adelante podamos seguir conversando de este tema y otros. He descubierto aspectos que no tenía idea de Gabriela Mistral. Así que muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti y al museo. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.